A principios de 2026, el nombre de Rancho El Soyate volvió a aparecer en los medios mexicanos por una razón inquietante. Cerca de la zona del rancho se registró una balacera. El ataque no ocurrió directamente dentro de la propiedad de la familia Aguilar, pero bastó para que muchas personas miraran de nuevo hacia ese lugar casi mítico de Zacatecas. Durante décadas, El Soyate había sido visto como un refugio apartado del ruido, un territorio de caballos, caminos de tierra, música ranchera y recuerdos familiares. De pronto, incluso ese rincón parecía tocar la realidad violenta que afecta a algunas regiones del estado. Y mientras la noticia recorría México, dentro de ese mismo paisaje, seguía viviendo uno de los hombres más discretos de la dinastía, Aguilar Antonio Aguilar Jr. En 2026, Antonio Aguilar Jr. continúa ligado a Hacienda El Soyate, de una manera que va mucho más allá de una propiedad familiar. Allí pasó gran parte de su vida. Allí creció bajo la enorme sombra de Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Y allí, lejos de los reflectores, terminó construyendo una existencia mucho más silenciosa que la de otros integrantes de su familia. Mientras Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar y Majo Aguilar aparecen con frecuencia en escenarios, conciertos y medios, Antonio parece sentirse más cómodo entre establos, monturas, patios antiguos y los caminos polvorientos de Villanueva, Zacatecas. El Soyate se encuentra rodeado de montañas secas, colinas y grandes extensiones de tierra. El terreno se extiende por miles de hectáreas, aunque en el material no se ofrece una cifra exacta. Dentro de la propiedad existen zonas de ganado, áreas agrícolas, pequeñas lagunas naturales y largos caminos rurales. El paisaje tiene algo que recuerda a otro tiempo. El viento atraviesa los árboles, los caballos se mueven a lo lejos, y durante buena parte del día domina un silencio difícil de imaginar en la vida de una familia tan famosa. La entrada principal refuerza esa sensación. Dos grandes pilares de piedra sostienen un portón negro de hierro forjado decorado, con elementos tradicionales de la cultura charra. Después aparece un camino cubierto por árboles altos, que conduce hacia la hacienda principal. No parece la residencia moderna de una celebridad. Tiene más la apariencia de una casa histórica mexicana que se ha conservado durante generaciones. La hacienda fue diseñada con una arquitectura colonial mexicana muy marcada. Sus paredes de piedra rústica y ladrillo rojo, el techo de tejas rojas, las puertas pesadas de madera y los largos corredores con arcos crean una imagen elegante, pero también familiar. En los patios centrales hay fuentes antiguas de piedra y plantas típicas de México. Cuando cae la tarde y la luz se vuelve amarilla sobre las paredes envejecidas, el lugar parece una escena detenida de aquellas películas rancheras que hicieron famoso a Antonio Aguilar. Dentro de la casa, la historia familiar está presente en casi cada rincón. Hay techos altos con vigas de madera oscura, muebles de madera natural y cuero, esculturas artesanales, fotografías antiguas y recuerdos de varias generaciones. También aparecen premios musicales y retratos que convierten algunos espacios en algo parecido a un pequeño museo privado de la dinastía Aguilar. Cada habitación parece conservar una parte diferente de la vida familiar. Frente a la residencia se encuentra un gran patio donde durante años se realizaron reuniones, comidas y noches completas de música ranchera. En imágenes familiares todavía pueden verse guitarras, mesas largas, hijos, nietos y amigos cercanos compartiendo ese espacio. Para Antonio Aguilar Jr., El Soyate no fue únicamente el lugar donde vivieron sus padres. Fue el escenario donde aprendió desde niño lo que significaba pertenecer a una familia cuyo apellido ya era símbolo de música, cine y tradición mexicana. Muy cerca de la casa están las famosas caballerizas. Los establos ocupan una parte importante del rancho y fueron construidos para la crianza de caballos utilizados en la charrería y en espectáculos ecuestres. También existe una amplia zona de entrenamiento
donde la familia practicó durante años las tradiciones que después formaron parte de sus presentaciones. Antonio Aguilar Jr. creció precisamente en ese ambiente, rodeado de sombreros, monturas, caballos y canciones rancheras. En la parte alta de la propiedad se encuentra el Cerro de San Cayetano, uno de los espacios más simbólicos de todo el Soyate. Allí está la pequeña capilla familiar y también las tumbas de Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Los sombreros charros y las monturas colocadas cerca del mausoleo recuerdan la vida artística de la pareja y el mundo que construyeron juntos. Para Antonio Aguilar Jr., ese lugar no representa solamente la memoria de dos figuras famosas. Representa a sus padres y una vida familiar que terminó convirtiéndose en patrimonio cultural. La historia de Antonio Aguilar Jr. comenzó dentro de ese universo cuando todavía era un niño. Nació en una época en la que el apellido Aguilar ya tenía un enorme peso en México. Desde pequeño, acompañó a sus padres en filmaciones, giras, presentaciones y espectáculos charros. Aprendió a convivir al mismo tiempo con el ambiente familiar y con una fama que para él era parte de la vida cotidiana. En 1972 apareció en la película La Yegua Colorada junto a Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Era todavía un niño que se movía entre escenarios, cámaras y caballos. Aquella participación marcó uno de los primeros momentos visibles de su carrera. Sin embargo, sus primeros años dentro de la industria no fueron una sucesión de grandes éxitos personales. Participó en pequeños papeles, eventos regionales y espectáculos familiares, mientras trataba de encontrar su propio lugar bajo un apellido demasiado grande. Ese fue uno de los desafíos permanentes de su vida. Ser hijo de Antonio Aguilar significaba tener acceso a una tradición poderosa, pero también cargar con una comparación inevitable. Cada aparición, cada canción y cada decisión podía ser medida frente a la figura de su padre. Antonio Aguilar Jr. nunca pudo ser visto como un artista completamente separado del hombre que había convertido la música ranchera y el cine mexicano en parte de su identidad pública. El cambio más importante llegó a principios de los años 90. En 1994 firmó con EMI Capitol y lanzó el álbum Toda mi vida. Ese proyecto fue presentado como el momento en que comenzó a construir una identidad propia como cantante ranchero. Ya no se trataba solamente del hijo que acompañaba a sus padres. Era un artista tratando de ocupar su propio espacio dentro del regional mexicano. El álbum tuvo además una conexión familiar importante. Pepe Aguilar participó en la producción en una época en la que también comenzaba una etapa. De ese trabajo salió uno de los mayores logros comerciales de Antonio Aguilar Jr. La canción Por ti no voy a llorar logró entrar en el top 20 de Billboard Hot Latin Tracks. Fue un resultado significativo porque mostró que podía llegar al público con un nombre y una voz propios. Después de Toda mi vida continuó lanzando otros discos, entre ellos Amor entre sombras y La amargura del amor. Nunca alcanzó el mismo nivel de impacto comercial que Pepe Aguilar, pero mantuvo un público estable dentro de la música ranchera y el mariachi. Se presentó en México, participó en eventos dirigidos a comunidades mexicanas en Estados Unidos y siguió vinculado al ambiente charro que había conocido desde la infancia. Mientras otros artistas de su generación buscaban mantenerse en portadas, programas y nuevos negocios, Antonio Aguilar Jr. comenzó a concentrarse más en su familia y en la preservación de las tradiciones rancheras. El Soyate ganó todavía más importancia. Ya no era solo el rancho de sus padres. Se convirtió en el lugar donde podía mantener una manera de vivir que estaba desapareciendo poco a poco del espectáculo mexicano. En esa etapa también participó más en proyectos familiares, como Jaripeo sin Fronteras, junto a Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar. Estos espectáculos combinan música, caballos y cultura charra. Para Antonio, no se trataba de un concepto inventado para un escenario.
Era el mundo donde había crecido desde niño. Por eso su presencia tenía un sentido distinto. Representaba la continuidad de una tradición que había comenzado mucho antes de que las nuevas generaciones llegaran a los grandes escenarios. Cuando se habla de su patrimonio, la conversación casi siempre vuelve a Rancho El Soyate. En el contenido original se señala que Antonio Aguilar Jr. figura entre los principales herederos legales del legendario rancho junto con Pepe Aguilar y otros integrantes de la familia. Sin embargo, no existe una cifra oficial confirmada sobre el patrimonio personal exacto de Antonio Aguilar Jr. hasta 2026. En el material se afirma que Antonio Aguilar Jr. tiene 65 años en 2026. A esa edad, su vida aparece cada vez más alejada del ritmo acelerado del espectáculo moderno. Mientras otros integrantes de la familia viajan entre México y Estados Unidos para cumplir agendas de conciertos, él ha preferido una existencia tranquila dentro de Hacienda El Soyate. Muchas de sus mañanas transcurren recorriendo los terrenos a caballo, pasando cerca de los establos o simplemente observando el paisaje de Zacatecas. Para él, los caballos nunca fueron un lujo ni un pasatiempo ocasional. Forman parte de una educación que recibió desde niño junto a su padre. Son una extensión de la cultura charra que definió a la familia. Cuando cae el sol detrás de las montañas, el ambiente dentro de la hacienda cambia. La música ranchera vuelve a escucharse en los patios. Las comidas familiares pueden alargarse durante horas, y el rancho recupera esa sensación de hogar mexicano tradicional que la familia ha tratado de conservar. Es en esos momentos cuando la figura pública desaparece y queda solamente el hombre que ha pasado buena parte de su vida protegiendo recuerdos. Esa tranquilidad también está ligada a Susana Carrillo, la mujer que lo ha acompañado durante muchos años. En una entrevista televisiva, Antonio recordó de una manera sencilla cómo la conoció. Él había ido a un hotel para recoger a un amigo, y allí vio a Susana junto a una compañera de universidad. Le pareció atractiva y pidió que se la presentaran. No hubo una historia exagerada ni un romance construido para las revistas. Fue un encuentro cotidiano que con el tiempo se convirtió en una relación estable. Junto a Susana, formó una familia alrededor de sus hijas gemelas, Majo Aguilar y Flor Susana. Con los años, Majo terminó siguiendo de forma más visible el camino musical de la familia. Y para Antonio, esa relación parece tener un peso especial. Cuando habla de su hija, la imagen del artista reservado cambia y aparece un padre mucho más emocional. Majo representa también una conexión entre generaciones. Antonio Aguilar Jr. creció observando a Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Después desarrolló su propia carrera, y ahora puede ver cómo una de sus hijas continúa utilizando la música para mantener vivo el apellido. Es una cadena familiar que atraviesa décadas y que explica por qué el Soyate funciona como mucho más que una propiedad. La relación con Pepe Aguilar también muestra un lado más cotidiano de Antonio. En el material se menciona que Pepe es 8 años menor que él. En una conversación entre bromas, Antonio comenta que su hermano no lo respeta y señala que Pepe es más grande físicamente. Son palabras ligeras, pero detrás de ellas se percibe una relación familiar que ha sobrevivido a las comparaciones, las carreras distintas y la enorme presión pública que siempre rodeó a ambos. Esa diferencia entre los hermanos también define dos caminos. Pepe se convirtió en una figura de enorme presencia dentro de la música mexicana y llevó a nuevas generaciones de la familia hacia escenarios internacionales. Antonio eligió una ruta más reservada. No desapareció de la tradición Aguilar, pero dejó de competir por el centro de atención. Por eso en 2026 su papel dentro de la familia parece distinto al que tenía cuando era joven. Ya no necesita demostrar que puede construir una carrera completamente separada de su padre. Su importancia está en otra parte. Está en su vínculo con El Soyate, en la memoria de Antonio Aguilar y Flor Silvestre,
en las reuniones familiares, en los caballos y en una forma de vida que cada vez resulta menos común. La balacera registrada cerca de la zona del rancho a principios de 2026 hizo que esa imagen de refugio fuera observada desde otra perspectiva. Durante varios días, muchas personas se sorprendieron al comprobar que incluso un lugar tan aislado podía sentir la cercanía de los problemas de seguridad que afectan a algunas zonas de Zacatecas. El hecho no ocurrió dentro de El Soyate, pero la proximidad fue suficiente para generar preocupación. Y mientras nuevas generaciones continúan llevando el apellido Aguilar frente a miles de personas, Antonio permanece ligado a Zacatecas, a la tierra, a los establos y a la memoria de sus padres. Allí, entre paredes antiguas y caminos que ha recorrido desde niño, parece haber encontrado algo que nunca pudo ofrecerle la fama. Un lugar donde no necesita competir con ninguna leyenda, porque simplemente está en casa.